Hola a todos, bienvenidos, bendiciones. Damos inicio a nuestra clase número 8 en la sección número 1, arraigados en la fe. Y para empezar, quiero plantearles una pregunta. Quiero preguntarte en esta noche algo que parece muy sencillo, pero que es de gran importancia. Quiero preguntarte qué es lo que te sostiene cuando lo que creías seguro comienza a tambalearse. Y es importante porque es fácil sentirse en control cuando todo está perfecto aparentemente, cuando tenemos trabajo, cuando todas las cuentas están al día, cuando podemos respirar más tranquilos porque no tenemos deudas, cuando la familia está bien, cuando nuestras noches son más reparadoras, por así decirlo, cuando el médico nos da buenas noticias y sentimos que todo está en paz, que todo está en control, que tenemos paz interior. Pero la verdadera cuestión surge cuando nos enfrentamos a lo inesperado, cuando el dinero no llega a fin de mes, cuando se cierra una puerta que creíamos o esperábamos que se iba a abrir, cuando hay un diagnóstico que nos hace sentir tristes, cuando hay una oración que parece no ser escuchada, cuando no entendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Y es en esos momentos críticos que nos damos de cuenta que es lo que realmente sostiene nuestra vida. Y aquí es donde surge una pregunta, una interrogante clave en nuestras vidas. ¿Qué significa realmente tener fe? ¿Qué significa que podamos ser sostenidos en fe? Y todos hemos escuchado frases como tienes que tener fe, no puedes permitir que tu fe mengue, que tu fe se apague. Hemos escuchado que la fe puede mover montañas, hemos escuchado que es necesario tener fe en todo, pero rara vez tomamos un tiempo para reflexionar lo que realmente significa vivir con fe, caminar en fe. ¿Es fe solamente creer en la existencia de Dios? ¿Es mantener una actitud positiva frente a la vida? ¿Será que fe es esperar o convencernos de que todo va a salir bien, de que no tendremos tropiezos? Creo que es algo mucho más profundo que eso. ¿De dónde viene entonces la fe? Vamos a profundizarlo a la luz de la palabra. Vamos a iniciar diciendo que en la Biblia la fe no es simplemente tener optimismo o ser positivos. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos una palabra griega, pistis, y en el Antiguo Testamento encontramos una palabra hebrea, emuná. Y ambas palabras hacen referencia a confianza, a fidelidad, a firmeza y a estabilidad. Eso significa que la fe bíblica no solamente es creer que algo bueno va a suceder. La fe tiene que ver con confiar plenamente en Dios, con permanecer en Dios, con creer en Dios y creerle a Él. No es solamente decirlo de palabras. Imagínate una casa en medio de una tormenta. Vamos a pensar en dos casas hermosas por fuera. Las dos se ven aparentemente bonitas, estables, pero cuando llegan los vientos y la lluvia, ya no importa cuál tiene una fachada más bonita, cuál tiene la mejor pintura. Lo importante es cuál tiene un fundamento firme. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Cuando todo marcha bien, es muy fácil decir que tenemos fe, es muy fácil declarar palabras de fe, pero cuando llegan las pruebas, comienza a revelarse sobre qué está realmente construida nuestra confianza. Jesús precisamente habló de esto en la palabra de Dios en Mateo 7, del 24 al 25. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente
puente que edificó sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. La fe verdadera se revela cuando llegan las tormentas. Y es allí donde podemos manifestar si realmente tenemos fe. ¿Qué es realmente la fe? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en la definición más conocida en Hebreos 11:1. Dice la palabra del Señor: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así que la fe es confiar en Dios porque creemos que Él es digno de confianza. La fe no es un pensamiento positivo, porque un pensamiento positivo puede decirte todo saldrá exactamente como quiero, como espero. Mientras que la fe te dice, no sé exactamente cómo terminará esta situación, pero sé quién camina conmigo. La fe tampoco niega tu realidad. La fe no ignora los problemas. La fe no ignora el dolor. No ignora los diagnósticos. Tampoco es evadir la realidad. La fe reconoce esa realidad, pero decide enfrentarla contando con Dios, confiando en Él. Vamos a suponer que dos personas reciben la misma noticia, por decir algo, que han perdido el empleo. Entonces ambas sienten preocupación, ambas quizás pueden llorar por esta pérdida, ambas tienen preguntas, ambas enfrentan la situación de una manera, no sé, pueden sentirse solas en ese momento, pero una puede enfrentarlo con tristeza, con angustia, mientras que la otra dice, voy a orar, voy a buscar la dirección de Dios con responsabilidad, con fe. Y realmente eso es fe, porque la fe no elimina las emociones, la fe no impide que las emociones lleguen a nuestra vida, pero sí impiden que seamos gobernados por ellos. La fe hace que podamos creer que esa situación que estamos viviendo va a obrar para nuestro bien. Así que es muy importante que en cualquier situación que tú estés enfrentando hoy, puedas hacerte esa pregunta, puedas hacer hoy un pare y preguntarte, ¿cómo estoy enfrentando mi situación? ¿Cómo estoy enfrentando este diagnóstico? ¿Estoy realmente creyendo en lo que Dios puede hacer, en lo que dice su palabra? ¿O estoy permitiendo que el miedo gobierne mi vida? Porque donde hay miedo, entonces no hay fe. Y tal vez en este momento te estás preguntando por qué es tan importante la fe para Dios. Y quiero que escuches esta poderosa declaración en Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Por qué entonces es tan importante la fe para Dios? Bueno, porque toda relación necesita confianza. Vamos a suponer que tú estás en una relación, en un matrimonio, donde tu cónyuge, tu pareja, te dice, te amo, pero no te creo. Te amo, pero sospecho de ti. Te amo, pero jamás confío en tus intenciones. Pues esa relación difícilmente va a crecer, no va a prosperar. Y eso mismo ocurre en nuestra relación con Dios. No podemos profundizar una relación con alguien que nunca le confiamos, a quien nunca le creemos. Por eso la palabra de Dios habla acerca de la fe. No es suficiente creer que Dios existe, es necesario aprender a conocerle, a conocer su carácter. Mientras más nos acercamos a Dios, más razones tenemos para confiar en Él, para depositar toda nuestra confianza en Él. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y es una verdad extraordinaria que se repite 2 veces en la palabra de Dios.
Habacuc 2:4 lo menciona, el justo por la fe vivirá, y luego Pablo en el Nuevo Testamento lo retomó en Romanos 1:17. Dice, citó, el justo por la fe vivirá. Así que observa algo muy importante, que la fe no es solamente para momentos de crisis, es una forma de vida. El justo por la fe vivirá. No es una herramienta que usamos solamente cuando tenemos problemas, cuando estamos en dificultades. La fe es una manera diaria de caminar con Dios el día a día. La pregunta es, ¿qué piensas acerca de Dios cuando las cosas no salen como esperabas? Porque muchas veces el problema no es que solamente llega la prueba, sino que el problema es la idea equivocada que tenemos acerca de Dios en medio de la prueba, en medio del problema. No podemos confiar profundamente en Dios si no le conocemos. Por eso necesitamos conocer su carácter, conocer su fidelidad, conocer su amor, su justicia, su misericordia, conocerle a Él, conocerle su paciencia, su bondad, conocer todos esos atributos maravillosos. Ahora vamos a mirar en qué está fundamentada la fe. Muchas personas dicen, yo tengo mucha fe, pero la pregunta correcta es, ¿fe en quién? Porque la fe cristiana no está fundamentada en nuestras emociones, no está fundamentada en nuestra fuerza mental o nuestra capacidad mental, no está fundamentada en nuestra capacidad física o para convencernos de algo o para resolver algo. Está fundamentada en Dios. Imagina dos puentes, uno sólido y seguro y otro deteriorado, a punto de caerse. Una persona puede creer intensamente en el puente equivocado, pero su intensidad no cambiará la realidad. Así que la seguridad no está en cuánto creemos, la seguridad está en quién depositamos nuestra confianza. Nuestra fe tiene valor porque Dios es digno de confianza. Tiene valor porque es en Dios en quien confiamos, la fe en Dios y no en nosotros. Jesús enseñó algo extraordinario en Marcos 11:22. Dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Y esa es la esencia del mensaje. No fe en nosotros, no fe en nuestra fuerza, no fe en nuestras capacidades. Es fe en Dios, absolutamente en Dios. Un niño pequeño no necesita ser más fuerte para que pueda sentirse seguro con su padre. Su tranquilidad descansa en los brazos que lo sostienen, y así también en nuestra confianza descansa en Dios, quien es quien nos sostiene, porque el poder no está en nuestra capacidad de creer. Nuestra confianza está puesta es en Dios, quien tiene toda la capacidad, quien puede revertir cualquier edicto. Y voy a leerles Marcos 11:22 al 24. Dice la palabra de Dios: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin albergar ninguna duda en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo tendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Qué maravillosa verdad, que podamos abrazar esta verdad que está en la palabra de Dios. Y es precisamente la palabra de Dios que nos enseña cómo crece la fe. Llegamos a una pregunta muy importante, y es ¿cómo crece la fe?
Y la palabra de Dios lo declara en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe crece cuando conocemos a nuestro Dios. No es autogestión, no es repetir frases delante de un espejo o aprendernos frases de memoria. La fe crece cuando escuchamos la verdad de Dios, cuando conocemos su carácter, cuando sabemos quién es Él, cuando aprendemos a escucharlo a través de la palabra. Y mientras más conocemos a Dios, más razones encontramos para confiar en Él. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas, porque nos revela quién es Él, nos revela la verdad de Dios. Quiero invitarte a que anotes 4 acciones que nos ayudarán a crecer en la fe. Y la primera acción es escuchar a Dios. Lee la palabra de Dios, haz preguntas como qué me está enseñando el texto acerca de Dios, qué me muestra acerca de mi vida, qué debo hacer al respecto de lo que me está mostrando. La segunda acción es que hables con Dios con honestidad. Dios no necesita que seamos, que finjamos, que aparentemos o que creamos ser muy fuertes. Podemos venir delante de su presencia con sinceridad diciéndole: Señor, no entiendo, Señor, tengo miedo, Señor, ayúdame, porque Dios no se asusta de nuestra sinceridad. Para Él nada es asombroso, Él todo lo conoce. Es necesario que nos acerquemos con un corazón sincero, que podamos exponer delante de Dios cómo está nuestro corazón, cuál es nuestra realidad, qué temores tenemos, qué dudas tenemos, porque no es malo tenerlas. A Dios nada lo sorprende, y Él todo lo conoce, Él es omnisciente. Pero cuando nos acercamos a Él con esa confianza, con esa libertad para expresarle cómo nos sentimos, cuál es nuestra condición, entonces le estamos dando libertad para que Él actúe en nosotros. Cuando somos sinceros con Dios, le estamos diciendo: Padre, quiero confiar en ti. Esta es mi situación, esta es mi realidad, pero confío en que tú lo puedes cambiar todo conforme a tu perfecta y agradable voluntad. Tercera acción, da el paso de obediencia. Hebreos 11 está lleno de personas cuya confianza en Dios produjo una respuesta concreta. Miramos que Noé construyó el arca. Abraham salió de su tierra, de su parentela. Moisés tomó decisiones muy difíciles. Rahab abrió su casa. Cada uno respondió a Dios con una obediencia absoluta, porque la fe no es solamente estar de acuerdo con una verdad. La fe nos lleva a responder a esa verdad. La fe crece cuando obedecemos a Dios. No necesitamos conocer todo el plan de Dios para los próximos 20 años. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos, tener claro cuál es el siguiente paso, porque el paso que Dios nos está mostrando hoy es lo que necesitamos cada día. Quizás el paso de hoy es perdonar o pedir perdón. Quizás el paso de hoy es decir la verdad. Quizás es volver a congregarte. Quizás ese paso de hoy es terminar con una relación que te está alejando de Dios. Quizás es dejar un hábito que te está destruyendo. Quizás es hacer una llamada que llevas meses evitando, una conversación que estás evitando. Quizás es comenzar a servir o simplemente permanecer donde Dios te dijo que te plantaras, que te arraigaras. Y muchas veces queremos que Dios nos revele todo el camino y no queremos obedecer lo que Dios nos está mostrando hoy, porque Dios suele mostrarnos paso a paso, y cuando obedecemos ese paso, Él nos muestra el siguiente. Y ahora lo que más debemos entender es que la Biblia no solamente habla de actos de fe, también habla del espíritu de la fe. Quiero que escuches lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de la fe, conforme a lo que está escrito,
creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la fe verdadera transforma nuestra manera de vivir. Esto es algo que necesitamos tener presente. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de hablar, transforma nuestra manera de responder a las circunstancias. El espíritu de la fe no niega los problemas, no ignora el dolor, no pretende que las dificultades no existan, pero tampoco permite que las circunstancias tengan la última palabra. El espíritu de la fe mira más allá de lo visible y permanece confiando en Dios, en quién es Él, en su verdad. Quiero que pienses por un momento en David frente a Goliat. Todos veían al gigante y David también veía a un gigante. La diferencia era que David había aprendido a mirar a Dios. Los demás hablaban desde el temor, pero David habló desde la confianza. Piensa también en Josué y Caleb. 12 espías observaron la tierra prometida. Los 12 vieron exactamente las mismas ciudades. Los 12 vieron exactamente los mismos gigantes. Pero 10 regresaron hablando desde el miedo, desde el temor, y solamente 2 regresaron hablando desde la confianza en Dios. La diferencia no estaba en las circunstancias ni en lo que vieron, la diferencia estaba en la perspectiva. Y el espíritu de la fe no dice, no tengo problemas. El espíritu de la fe dice, tengo problemas, pero también tengo un Dios fiel. No dice, no hay gigantes. Lo que dice el espíritu de la fe es que los gigantes son reales, pero mi Dios sigue siendo mayor que esos gigantes. El espíritu de la fe no dice, nunca sentiré miedo. Lo que dice es que aunque sienta miedo, seguiré confiando en Dios. Esa es la diferencia. Cuando comenzamos a obedecer a Dios en los pequeños pasos día a día, entonces el espíritu de la fe comienza a fortalecerse en nosotros, porque la fe no crece solamente escuchando, sino que también crece cuando escuchamos, creemos y respondemos en obediencia. La fe muchas veces crece dando pequeños pasos de obediencia contundentes. Y la cuarta acción es que quiero que recuerdes la fidelidad de Dios, porque tenemos una capacidad enorme para recordar las cosas malas, las malas noticias, pero olvidamos fácilmente las evidencias de nuestro Dios, del poder de Dios. Por eso es importante hacer memoria, escribamos, seamos agradecidos, podamos escribir todo lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha corregido, cómo nos ha provisto, cómo nos ha guardado, cómo nos ha acompañado. Muchas veces estamos tan concentrados en la siguiente necesidad que olvidamos los milagros de ayer, que olvidamos lo que el Padre ya hizo. Por eso yo te recomiendo algo muy sencillo, y es que comiences con un pequeño diario espiritual, por así llamarlo. No tiene que ser muy complicado, no tienes que escribir cantidad de hojas, es solamente que escribas unas líneas al final del día, que puedas escribir que aprendiste hoy acerca de Dios, hoy cuánto me costó confiar en Dios, qué puedo agradecer hoy a Dios. Tal vez un día escribes, hoy estaba muy ansioso antes de una conversación difícil, oré, Dios me dio paz y pude responder con sabiduría. Puede parecer algo muy pequeño, pero estás aprendiendo a reconocer la obra de Dios en tu vida. Cuando comenzamos a recordar la fidelidad de Dios en medio de cada circunstancia, entonces nos da fuerza para que cada día podamos avanzar en nuestra fe. Porque el mismo Dios que nos sostuvo ayer sigue siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Aún el Salmo lo dice.
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que el espíritu de la fe no evade la realidad, pero sí me ayuda a creer y a confiar plenamente en Dios. Y cuando yo escucho a Dios, entonces respondo con obediencia y de esta manera estoy recordando su fidelidad. Así que para finalizar, quiero que volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué sostiene tu vida cuando aquello que te daba seguridad comienza a moverse? Tal vez hoy estás descubriendo que creer en Dios es más allá de creer que Él existe, es confiar plenamente en Él, y que la fe comienza conociendo a Dios, acercándonos a Él, escuchando su voz, aprendiendo a confiar plenamente y respondiendo con amor, con obediencia. No es solamente que salgas de esta enseñanza prometiendo que nunca volverás a sentir miedo. No es solamente que salgas de esta enseñanza diciendo no voy a volver a desconfiar. No, es que podamos declarar en esta noche unidos que necesitamos aprender a confiar en Dios, que podamos ser sinceros delante de Dios y que podamos decirle que nos guíe cada día, que nos enseñe a ir paso a paso en pasos de fe. Porque la fe es caminar con Dios, aun cuando todavía tenemos preguntas, aun cuando todavía parece incierto. Es nuestra oración que esta enseñanza no sea un momento más o una reflexión más que escuchaste durante la semana, al finalizar la semana, porque el propósito de este discipulado es ayudarte a desarrollar raíces profundas en Cristo, fundamentos sólidos en la palabra de Dios, porque la fe no crece de la noche a la mañana. La fe crece cuando permanecemos, cuando somos constantes, cuando aprendemos cada día, cuando escuchamos la voz de Dios y su dirección, cuando renovamos nuestra mente con su verdad y cuando decidimos caminar en obediencia día tras día. Así que acompáñanos en cada sección de esta serie Arraigados en la Fe, porque cada tema ha sido preparado para ayudarte a conocer más profundamente a Dios, para fortalecer tu relación con Él, para establecer fundamentos que permanezcan firmes aún en medio de las pruebas. Que podamos al finalizar esta serie no solamente tener más conocimiento bíblico, sino tener una fe más firme, más arraigada, una confianza más profunda y una relación más firme y entregada con nuestro Padre Celestial. Que mientras estamos arraigados en Cristo podamos crecer firmes como la palmera, que cuando vengan esos vientos que la vida presenta podamos permanecer en Él. Padre, ponemos nuestros corazones delante de ti, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que la fe no nace de nuestras fuerzas, sino de conocerte a ti, soberano Dios. Reconocemos que muchas veces hemos intentado caminar en nuestras fuerzas, apoyados en nuestras propias capacidades, Padre Santo, que hemos confiado en nuestros recursos, Señor, en nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestras estrategias, Señor, que hay ocasiones en que hemos descubierto, Padre Santo, que somos insuficientes, Señor, pero hoy volvemos nuestra mirada a ti, nuestros ojos a ti, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestro fundamento, Padre Santo, nuestro fundamento seguro. Enséñanos a conocerte más profundamente, Señor, enséñanos a amarte, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver tu fidelidad, abre nuestros oídos para escuchar tu voz, tu instrucción. Abre nuestro corazón para responder con obediencia y con amor, Señor. Llévate el temor, Padre, trae confianza, Padre, llévate la ansiedad y trae paz. En el nombre de Cristo Jesús, renueva nuestras fuerzas. Padre, te damos gracias porque tú no eres Dios de confusión. Gracias por tu dirección, Padre amado.
Gracias, Espíritu Santo, porque donde hay heridas tú traes restauración, donde hay duda tú nos fortaleces en fe. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes en ti. Cuando los vientos soplen, Padre Santo, podamos estar arraigados en ti, permaneciendo, Señor, aunque las respuestas tarden, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, cuando las circunstancias no tengan sentido, cuando todo parezca confuso, a permanecer cuando nuestros sentimientos quieran gobernarnos, Padre. Enséñanos a caminar por fe y no solamente por vista, Padre Santo, que podamos reconocer tu mano aún en los procesos que todavía no entendemos, que podamos, amado Dios, confiar en tu carácter, confiar aún cuando no vemos el cumplimiento de las promesas que nos has dado. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona que escuche esta enseñanza es fortalecida en fe, que sus raíces serán profundas en Cristo Jesús, que no serán movidos fácilmente, Señor, por las circunstancias. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que aprenderán a discernir tu voz. Oh Padre Santo, que encontrarán seguridad en tu presencia, Dios mío, que recibirán la fortaleza, Padre, para obedecerte, para ser diligentes, que veremos la fidelidad tuya, Padre Santo, en cada temporada de nuestras vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que lo que hoy ha sido sembrado como una semilla de fe producirá raíces profundas, producirá frutos, Señor. Oh Padre Santo, convicciones firmes, perseverancia en medio de la prueba y una confianza creciente en ti, nuestro amado Dios, porque Padre Santo, tú que comenzaste la buena obra, eres fiel para completarla, y aquel que nos llamó también nos sostendrá. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. Les esperamos el próximo viernes. Continuamos con la serie Arraigados en la Fe. Somos tierra de adoración global. Les habló la pastora Franci. Que podamos permanecer en Dios y que esta enseñanza quede arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. Bendiciones para todos.